Sí, Entonces, con exactamente. Virginia Manzotti, presidenta de COFESI, a propósito de que tomábamos datos hace un ratito nada más. ¿Cómo estás, Virginia? Bienvenida. Hola, buenos días a todos y bueno, un placer como siempre. Gracias, Vicky. Bueno, allí hablamos y desarrollamos recién el tema vinculado puntualmente con esto, ¿no? De la ley, no la ley, del mercado de alquileres, el DNU, la baja de la ley. Digo, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están analizando ustedes que trabajan y que son especialistas en el sector? Bueno, yo te cuento que desde la pandemia, los colegios profesionales del país, nucleados en COFESI y especialmente en Córdoba, nace la idea, se crea un centro de estadísticas inmobiliarias, porque en realidad novedades hay un montón, los medios de comunicación comunican en base también a lo que viven o a lo que la gente le cuenta o lo que dicen las asociaciones de inquilinos. A partir de ahí, nosotros lo que hemos hecho en COFESI es trabajar con estadísticas comprobables, ¿sí? Que dan veracidad también a todo lo que se dice con respecto al tema de lo que pasa antes del DNU, después del DNU, con las prórrogas que hubo en la pandemia y demás. Nosotros los números son claros, la duración, yo te digo varios aspectos porque los tuvimos en cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es la duración de los contratos hoy a nivel nacional? Sí. ¿Sí? ¿Qué porcentaje se hace? Bueno, tenemos que un 33,6%, ¿sí? Se hace por 24 meses. Y eso también habla de que cuando nace el DNU, todo el mundo dice, bueno, van a hacer contratos por mes, van a hacer contratos por 6 meses. Bueno, no tiene que ver con eso. La mayoría de los contratos se hacen con 24 meses, que era lo que estaba pidiendo y lo que pedimos siempre antes de la pandemia y post pandemia, que volvieran los contratos de vivienda a los 24 meses, porque eso hace atractivo también a que el propietario vuelque sus inmuebles que los tenía en la venta para alquilar. Con respecto, yo te digo, con respecto al tema de la duración de los contratos, el 70,3%, ¿sí?, dispuso que los contratos se han realizado en 24 meses, el 11,5% en 36 meses, el 11,2% en 12 meses y el 3,7% en 6 meses. Y ahí hay que aclarar algo. Cada contrato tiene su historia y cada inquilino tiene su historia. A mí me está pasando, por ejemplo, que hay estudiantes de Nueva Córdoba que se reciben en 6 meses y me dicen, yo por los gastos y demás no voy a hacer un contrato por 12 meses o por 24 meses. ¿Qué puedo hacer? Puede hacer un contrato por 6 meses, ¿sí?, hasta que termine sus estudios y se vuelva al interior o a otra provincia. Esta flexibilidad, ¿sí?, que por un lado se analiza de que es perjudicial para los inquilinos, es muy favorable en algunos casos particulares de los inquilinos el poder tener la opción de que en vez de hacer un contrato de 24 meses, donde los honorarios profesionales son caros, donde todo se encarece, para hacerlo en 6 meses, que es lo que al inquilino le conviene. Entonces, la duración de los contratos en un 70,3%, ¿sí?, se hace en 24 meses. ¿Sí? Sí. Por otro lado, hablan del tema de los dólares, se asustan muchísimo, porque yo los escuchaba recién, el mercado del temporario es totalmente diferente al mercado anual, chicos. O sea, el mercado temporario siempre se ha regido por el dólar en Capital Federal. Entonces, por ejemplo, los contratos en dólares crecieron crecieron los contratos en dólares a partir del DNU el 14,9% sí y el 85,1% no. Entonces la referencia es no, no es sí, ¿sí? Esto lo hacemos justamente para desvirtuar los comentarios o qué está pasando. Estos son números certeros, ¿sí? Por ejemplo, hablaron del índice, que los propietarios iban a aplicar cualquier índice, que iban a aplicar el tema de la inflación de 250%. Bueno, les digo, el que más se usa es el ICL, que fue el propuesto por la 27551, o sea, que es un intermedio entre la inflación y los sueldos de los trabajadores estatales. Un 52,2%, 52,2% usa el ICL, 44,7% usa el IPC,
¿sí? Y el 2,6, obviamente, que era el casa propia, que fue un índice que perjudicó totalmente al mercado. Estos son los índices que están ajustando. Se están ajustando en base al ICL, ¿sí? No al dólar y demás, al ICL. Por otro lado, también analizamos qué había pasado con el DNU, ¿sí? ¿Qué había pasado con el DNU con respecto a si se habían volcado más alquileres, inmuebles que estaban para la venta para alquileres. Eso. Casi el 57% de los inmuebles que estaban para venta pasaron para alquiler, que era un poco lo que pedíamos, ¿sí? Entonces, digo, comentarios hay un montón. La realidad de lo que está pasando es esto. Es más, ayer me hicieron una nota también, porque todo el mundo dice que los alquileres aumentaron. Bueno, yo les digo algo, se aplicó el ICL porque hay contratos que están vigentes todavía, ¿sí? Hay contratos que están vigentes y que están basados en la 27.551 y se están respetando, ¿sí? El ahora, Vicky, con todo esto, digo, ¿por qué los inquilinos patean tanto? ¿Por qué las agrupaciones de inquilinos, con todos estos datos que vos nos estás dando y que tienen que ver con los relevamientos que hacen ustedes los trabajos, ¿por qué patean tanto las asociaciones de inquilinos? Digo, ¿por qué se muestran tan en contra de toda esta situación? Digo, ¿cuál es el equilibrio entonces? Bueno, el equilibrio está dado por las encuestas que son chequeables, digamos. Objetivas, ¿no? claro. Nosotros, por ejemplo, en Córdoba tenemos el 6, donde hace desde la pandemia que contratamos a Gastón Utrera, que es un economista, que tiene una consultora, y que esos números se pueden ver cuando quieran. Claro. Entonces digo, ¿qué pasa con las asociaciones? Las asociaciones, hoy por hoy, están inclusive cuestionadas por los inquilinos. Ustedes entran a las redes sociales de las asociaciones y fíjense los inquilinos lo que le están cuestionando a las asociaciones. ¿Sí? Hoy por hoy un inquilino a los 12 meses tiene que pagar el 165% de aumento por el índice ICL que se aprobó en esa ley, por ejemplo. ¿Sí? Ahora hay un tema, chicos, que tiene que ver con la macroeconomía de este país. Primero, no hay una política de Estado, y lo he manifestado en todas las notas, no hay una política de Estado con respecto al déficit habitacional desde hace décadas en este país. Entonces, si hubiera una política de Estado, ¿sí?, que trabajara sobre el déficit habitacional, hoy no estaríamos hablando de alquileres. Pero en eso no tienen que ver ni los propietarios, ni los inmobiliarios, tiene que ver la política de Estado que no se está aplicando con respecto a ese déficit habitacional. Sí, primero, no hay forma de acceder a un crédito, hay generaciones completas que no van a tener su vivienda nunca. Esto está claro. Pregunto, ¿qué culpa tenemos los inmobiliarios de eso? Sí, los inquilinos tampoco, ninguna de las dos partes. Los inquilinos tampoco, sí, y en realidad lo que deberíamos hacer es sentarnos las asociaciones de inquilinos con los inmobiliarios, con los constructores y con los inquilinos para presionar y para sentarnos en la mesa de trabajo del Ejecutivo Nacional para decir, señores, aquí hay un déficit habitacional de 5 millones de viviendas o lo que sea, porque también lo tenemos analizado, ¿sí? ¿Qué van a hacer con esto? Exacto. Y Virginia, ¿cuánto influye que muchas de estas asociaciones de inquilinos, de hecho, hayan operado políticamente? Lo sé porque en las elecciones, obviamente, ellos mandaban su manifestación a favor de Sergio Massa. Bueno, la respuesta de lo que preguntó recién tu compañero es lo que acabas de decir. La respuesta de tu compañero es lo que acabas de decir. Nosotros no hacemos política, ¿sí? Nosotros somos profesionales y trabajamos, y cuando nos sentamos, siempre lo digo, yo tengo al frente el inquilino y tengo al lado el propietario, ¿sí? No está ni Sergio Massa, ni Milei, ni nadie. Acá, en estas mesas de trabajo, está el inquilino y el propietario, y tratamos de medir todo el tiempo, porque nosotros sin inquilinos no tenemos alquileres. Claro, exactamente. Ahí está la clave, eso es la definición. Sin inquilinos no hay alquileres. Y entonces, le pegan a los inmobiliarios de que somos pro mercado, que, bueno, a ver, nosotros dijimos que esta ley iba a ser un error, y les pregunto a ustedes que están en esto, que han analizado, que han hecho un montón de notas. ¿Fue favorable o fue desfavorable? Evidentemente no. Los reclamos siempre existieron. Exacto. Bueno, entonces no fue favorable. Nosotros desde el 2019, desde
en el primer momento la Cumbre Federal, antes que se conformara COFESI, y todas las instituciones nacionales que hemos trabajado en eso, manifestamos que se iban a equivocar. Se equivocaron. Entonces ahora los que se equivocaron, que son las asociaciones de inquilinos que impulsaron esta ley, ahora tienen todo ardido. ¿Qué pasó? Como tenían todo ardido con respecto a la 27.551, esta brecha del tiempo al cambio de gobierno, ahora le pegan al gobierno porque no están de acuerdo con esto. Ahora pregunto, ¿cómo le fue en lo que ellos propusieron? ¿Le fue bien? Claro. Lo dejamos ahí, sí, pensando, lo dejamos rumiando, dirían algunos. De todas maneras, les paso los números, Sí. porque esto se lo vamos a seguir pasando, Bien. y son números comprobables para que Claro. ustedes se queden tranquilos también, y sobre todo que no digan lo del dólar, porque un 14,9% contra un 85,1% no tiene razón de ser. Vicky, gracias como siempre por tus minutos. Ha sido No, un gusto gracias a conversar ustedes, contigo. chicos. Un abrazo. Gracias, hasta Gracias. luego. Virginia Manzotti, allí de COFESI, dando un punto de vista muy interesante también que plantea también esta problemática que yo creo y coincido con esto que dice, tiene un fondo muy fundamental, la falta de política habitacional en la Argentina desde hace décadas. Vaya a querer sacar un crédito para hacerse una casa y va a salir con un tiro en la cabeza. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. 9